Reciba un saludo cariñoso en el nombre de Jesucristo. Amén. También a la Congregación de la Esperanza. Que sea el Señor bendiciéndoles ricamente siempre. Amén, hermano Fernando. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da para compartir la palabra de Dios. Esperamos ser bendición para ustedes. Amén. Y bueno, ya hemos orado. Hay una base bíblica para que el Señor a partir de allí nos hable al corazón. Nos hable al corazón. Amén. Entonces vamos a leerla y vamos a mirar donde dice allá en Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe Amén. vivirá. Gloria a Dios. Entonces, esa es la base bíblica y vamos a esperar que el Señor sea añadiendo bendición por la meditación de su palabra. Bendito el Señor. Entonces, yo tengo una definición de lo que es la fe y es certeza y es convicción, dice la Biblia. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Amén. Convicción de lo que no se ve. Certeza es un conocimiento seguro y claro de que se tiene algo, de que se tiene algo. Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y siente. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos certezas. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe. Pero el mero hecho de estar convencido de lo que no vemos no lo hace real. O porque esperemos algo, de hecho, nos acontecerá. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque por eso en los últimos tiempos hay un conocimiento que viene del Oriente, porque en Oriente perciben la fe como la capacidad que el hombre tiene por medio de su convicción interna a hacer que las cosas sucedan. Y a esto le llaman el poder del pensamiento positivo. Entonces, a partir de esta concepción desarrollan su forma de vida. La filosofía oriental está orientada a alimentar el ego del hombre, quien está convencido que por su fuerza mental, que se traduce en convicción, lo puede conseguir todo. Y esto sería tener fe en la fe. Concebida esta fe como fuerza, como una fuerza con vida por sí.
Entonces, es importante que nosotros realmente podamos vivir una vida de fe. Porque aquí lo dice donde leímos. Está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Gloria a Dios. Por la fe. Entonces, cuando uno viene a Cristo, la Biblia dice, el Espíritu Santo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Para que los que ahora vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Entonces, Amén. note usted que esto implica algo y es una forma de vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, quiere decir que damos un giro a nuestra vida y cambiamos de camino. Porque uno cuando oye la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando uno oye la palabra de Dios, uno se orienta en cuanto a la fe. Porque porque en los versículos anteriores dice, ¿cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando la palabra de Dios nos anuncia el evangelio y nos muestra quién es Jesucristo, todo lo que ha hecho por nosotros, cómo Dios se identificó en Cristo con nosotros y permitió que se permitió ir a la cruz del Calvario en demostración de la verdad de Dios. Porque al principio la verdad de Dios había quedado en tela de juicio. El diablo dijo, no es verdad que se van a morir. Así le dijo al primer hombre, no es verdad, tú no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, tú serás como Dios. Claro, no le estaba diciendo que sería como Dios todopoderoso, ni omnipresente, sino conociendo el bien y el mal. Eso es como la letra menuda, conociendo el bien y el mal. Y el hombre se entusiasmó con eso. Y entonces le vendió una idea errada. Pero Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrarnos la verdad de Dios, Amén, para amén. cumplir las promesas hechas a los padres. Y dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Y uno glorifica a Dios cuando uno vive una vida de fe. Cuando uno es fiel al Señor hasta la muerte. Entonces aquí leímos para comenzar, pues el Evangelio nos muestra la manera como Dios nos hace justo y es por fe de principio a fin. Por eso las escrituras dicen el justo por la fe vivirá. Entonces la fe como estilo de vida implica fidelidad. Por eso decía el versículo, ser fiel hasta la muerte. Confianza permanente. Cuando el hombre aplica cada y en cualquier circunstancia lo que cree, la virtud es la fe en acción de la que habla el apóstol Pedro. Porque dice que a vuestra fe añadirle virtud. La virtud es acción, es práctica. O sea que nuestra fe
como estilo de vida es práctica. Amén, amén. Práctica. ¿Y de qué es práctica? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. El versículo 17 de 2 Corintios 5, que fue donde también yo mencioné, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Entonces, note usted que la vida antigua nuestra ya hace rato que pereció. ¿Por qué digo que pereció? Bueno, porque el profeta Isaías, si nos venimos desde el Antiguo Testamento, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. O sea que nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de oír del Señor Jesús y ser orientados en nuestra fe, nosotros andábamos en nuestro propio camino. Dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así lo dice la Biblia. Y éramos y andábamos, dice, en la voluntad de nuestra mente. En la voluntad de nuestra mente. Entonces, eso nos muestra nuestra vida antigua, lo dice Efesios, capítulo 2. Así lo dice. Entonces, nosotros cuando escuchamos esa voz de Dios por medio de la predicación del Evangelio, hicimos un alto en ese camino propio que llevábamos, en ese camino que era contrario a lo que Dios dice. Dios iba hacia un lado y nosotros hacia el otro. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En nosotros operaba el espíritu de desobediencia. Bendito el Señor. Dice, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así lo dice Efesios 2. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es algo interesante saberlo, pero claro, escuchamos de Jesús y enseguida que creímos esa palabra acerca de Jesús, nuestra fe se orientó y nuestros ojos se posaron en Jesús. Se posaron en Jesús. Entonces dimos un giro a nuestra vida, nos arrepentimos, dimos un giro y quedamos de frente a Jesús, frente a ese camino, y entonces, claro, nos convertimos, o sea que cambiamos de camino, y ahí comenzó nuestra nueva vida. Comenzó nuestra nueva vida. Y claro, la vida antigua, a medida que caminábamos, iba quedando atrás, pero olía feo, porque todo lo que se muere, porque no se alimenta, se muere. Y nuestra vida antigua se murió cuando comenzamos a caminar en el camino de la vida eterna. Y entonces tuvimos que sepultar nuestra vida antigua. Ese cuerpo de pecado, como dice Pablo, lo sepultamos. Y el sello de que sepultamos con sinceridad y en verdad nuestra vida antigua es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo nos dota del poder suficiente. ¿Para qué nos da el poder suficiente? El bautismo del Espíritu Santo. Para que podamos vivir y andar en el Espíritu.
De eso nos da convicción el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo, cuando se derrama en nuestros corazones, no solo nos da esperanza, sino convicción de quiénes somos. Cada mañana que nos arrodillamos y que si tenemos la posibilidad de hablar en lengua, lo hacemos. El Espíritu Santo nos dice, tú eres mi hijo. Y nosotros le decimos al Señor, tú eres nuestro Padre. Porque allá en Gálatas 4 dice que por cuanto somos hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Por lo cual clamamos, Gloria a Dios. Padre Gloria nuestro, a Dios. Padre nuestro, Padre mío. Lo clamamos porque nadie le dice a Jesús Señor ni Padre, sino por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces nosotros, siendo conscientes de lo que somos, vivimos de acuerdo a eso que somos y de acuerdo a eso que creemos que dice la palabra de Dios. Pero dice, a vuestra fe añadí virtud, o sea, pongamos en movimiento esa fe, pongamos en práctica esa fe. Y esa fe tiene que ir desarrollándose en nosotros, porque ya no es la fe como algo innato en uno para creer, sino que ahora es que cuando ponemos fe en la palabra de Dios, entonces nosotros andamos en los principios que establece la palabra de Dios para la vida en el reino de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pero no se queda allí, porque si solo fuera una fe que se mueve de cualquier manera, si solo fuera una vida que fuera sin ton ni son, como dirían en mi tierra, entonces sería algo loco, algo incierto. Pero a vuestra fe añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Y entonces por eso dice aquí que nosotros nos han sido dadas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder mediante el conocimiento de Jesucristo. Y por medio del conocimiento de Jesucristo hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Y entonces por eso a la fe le añadimos la virtud y a la virtud el conocimiento. Y porque el conocimiento envanece, entonces al conocimiento le añadimos dominio propio. Y por eso nosotros permanecemos humildes, aprendemos a ser humildes y practicamos la humildad cuando desarrollamos nuestra vida cristiana. ¿Cómo? Teniendo una vida dependiente de Jesús, permaneciendo en Jesús. Y cuando uno permanece en Jesús es porque ama su palabra. Y cuando uno ama su palabra, la guarda, o sea, la pone en práctica. Y el poner en práctica la vida cristiana nos da permanencia, nos da estabilidad. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no ponéis por obra mi palabra? Yo les voy a decir una cosa. Lo voy a comparar al que oye mis palabras y las pone en práctica como el hombre que cavó y ahondó hasta hallar la roca. Y cuando la halló, allí puso su casa. Y sopló el viento. ¿Y de qué es tipo el viento allí? De la doctrina falsa. Hay doctrinas falsas, hay doctrinas diferentes, hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de demonios. Y todos esos vientos huracanados de falsa doctrina, de doctrinas de hombre, están soplando en este tiempo. Y quieren que nuestra vida se apegue a esas formas. Pero también la Biblia dice, no os hagáis a la forma de este siglo, de este mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, según la versión que usted lea. Entonces nosotros
transformamos la mente desde el momento en que oímos la palabra de Dios, que nos propuso una forma de vida diferente. Ahora, en este tiempo hay quienes no quieren ser diferentes, pero es que el conocimiento de la verdad te hace diferente a cualquier otra forma de vida. Porque de acuerdo a cómo tú tengas la mente, a lo que tú pienses, así terminas actuando. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la Biblia dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que ahora, cuando yo voy manejando mi carro y me para la autoridad, de pronto cuando yo no era creyente y era una antigua criatura, vivía una vida vieja, una vida en desobediencia, según los deseos de mi carne. Entonces yo le decía a la gente de la autoridad, ¿y cómo estamos? ¿Y cómo estamos? Y él decía, no hay problema que no se pueda solucionar de 50,000 maneras diferentes. Y entonces nos ponemos de acuerdo. O si vamos a comprar o a vender una casa y entonces queremos ahorrarnos algunos impuestos. Entonces decimos, pongamos que la casa costó 100 millones de pesos, pero la casa realmente costó 200 para no pagar los impuestos de los 100 que no mencionamos. Yo un día compré una propiedad porque necesitaba residenciarme en una ciudad a causa del servicio que presto a la iglesia. Y entonces comencé a hacer un negocio de una casa. Y cuando ya íbamos a la notaría a firmar la escritura, me dijeron, oiga, pero ¿por qué no ponemos que la casa vale tanto? Y yo, no, pero si por eso no es que me la están vendiendo. No, pero se ahorraría una platica y yo también. Y yo, no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Ponga ahí cuánto cuesta la casa. Esa es una forma de vida. Porque la mayoría en este mundo le conviene es poner que lo que costó 300, pagó por ello 150 o 80. Y entonces hay gente que dice que es cristiana y vive en la vida antigua. O va en la carretera y la carretera dice máxima velocidad 90 millas por hora, 90 kilómetros por hora, pero va a 140 y el carro le pide más. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, yo soy cristiano. Pero si eres cristiano, tú no violarás la ley. Tú cumplirás la ley. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Y la vida cristiana tiene unos principios. Es que la enseñanza secular dice, por ejemplo, a una pareja y le dice a una familia, es que es imposible que los conflictos no se den. Pero la Biblia dice que se pueden evitar los conflictos. Porque los conflictos, cuando no se resuelven o cuando no se evitan, causan problemas. Porque un problema es la reunión de varios conflictos sin solucionar en su tiempo correcto. Pero también se pueden evitar. Porque oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, el que se enoja contra su hermano, el alguacil está a la puerta. Y el que le dice necio a su hermano, tiene un pie en la cárcel. Y el que le dice fatuo a su hermano, está a las puertas del infierno. Ah, hermano, pero Pablo dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que yo me puedo dar cierta rabietica. Sí, pero más adelante dice, confirma lo que Jesucristo dijo. Quítense de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia. Quítense. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo, por el Espíritu Santo, hace morir las obras de la carne. Y no por obligación, ni porque haya una ley que lo diga así, sino porque su nueva naturaleza, de la cual ha sido hecho partícipe, le permite andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne.
Y entonces, claro, sabe que el semáforo se puso en amarillo y va a cambiar y no acelera, sino que frena, porque el semáforo amarillo le está diciendo, detente. Cuando se pone en rojo ya debe estar detenido antes de la cebra y no se vuela el semáforo. ¿Por qué? Porque es una forma de vida. La vida de fe es una forma de vida, porque no se está refiriendo a la fe como capacidad de creer, no se está refiriendo a la fe como don, no se está refiriendo a la fe en otro estilo, sino como fruto del Espíritu, o sea, como forma de vida. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces dice que al dominio propio se le añade paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo muestro yo mi paciencia? Porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Y claro, esa paciencia me permite soportar, comenzando desde mi casa, a mi esposa. Porque la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Soportaos. Estimando a los demás, dice, como a superiores a vosotros. Y entonces, claro, cuando yo estimo al otro como a superior, o como dice una versión, como si el otro fuera Cristo, entonces le doy un buen trato, un trato cristiano. Incluso a nuestros enemigos, la Biblia nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, él se avergonzará. Y yo a veces enseñando sobre la familia, a veces he dicho, jocosamente he dicho, si uno tratara a la esposa así, siquiera como al enemigo, porque algunos no tratan bien a la esposa, ni siquiera como si fuera un enemigo, porque si yo le diera de comer y le diera de beber, no me reclamarían tanto que yo no soy fiel en la provisión de la casa. Y eso es vida cristiana, eso es vida que tiene un estilo de fe. Y entonces dice, el que te quiera quitar la capa, dale también la túnica, y el que te quiera obligar a ir una milla con él, ve dos. Ve dos. Orad por los que os persiguen, orad por los que os ultrajan, bendecid, no maldigáis. Ese es un estilo de vida. Yo estaba en una congregación donde había una señora que era hechicera, vivía al costado, y en la construcción, al principio, cuando yo llegué, ya encontré una ventana que daba para el patio de su casa. Y ella entonces, cuando nosotros hacíamos el culto de oración, se ponía a hacer sus rituales con un tabaco bien grande y nos llenaba el salón de humo. Y habían unos jóvenes que les tiraban piedras y se metían con ella, claro, escondidos, que ella no los viera. Entonces yo les dije cuando llegué, hermanos, no hagan eso. ¿Y por qué, hermanos? Si es que a ella le gusta estorbar es a la hora del culto. Que no, nosotros fuimos los que nos equivocamos dejando esa ventana ahí. De pura cosa no nos ha demandado. Esa ventana hay que buscarle una solución. Pero además de eso, aunque no estuviera la ventana, ella tiene ciertos derechos y de pronto nos pueda demandar porque ustedes le están tirando piedras. Y además que por la vía de la palabra no hay cabida para tirarles piedras por lo que ella está haciendo. La Biblia dice, si al que te maldice, bendícelo. Ese es un estilo de vida. Dije, vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. Vamos a decirle a Dios que la bendiga. Y si ustedes creen que es el diablo el que la está moviendo, cuando usted empiece a decirle a el Señor, Señor, bendice a esa mujer, Señor, ayúdala, sálvala. Y si el diablo va a dejar de azuzarla y de pullarla porque a él no le conviene que se salve, va a ver para que vea. Pero si es maldad de ella, entonces también va a dejar su maldad. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a tratar con ella, no se preocupe. Porque nosotros tenemos un estilo
que oramos por los que nos persiguen y por los que nos ultrajan y los bendecimos. Esa es nuestra forma de vida. Esa es nuestra forma, nuestra práctica de oración. Y no nos cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué no nos cuesta trabajo? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Y la fe en qué? La fe en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Entonces, el que no tiene estas cosas, dice que la Biblia que tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces nosotros hemos creído a esta palabra. Esta palabra nos ha dado una vida nueva, una forma de vida nueva, porque la Biblia dice, no erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces Pablo le dice a los Gálatas, a los tesalonicenses, en su segunda carta, mire cómo les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que el viejo hombre debe morir para dar lugar al nuevo, a ese nuevo creado según Dios. Ya no soy yo el que gobierna mi vida, es el Señor Jesús quien gobierna mi vida. Esa es la clave de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana es morirse al yo. La fe como estilo de vida es el rostro que llevamos dentro y que se manifiesta a los ojos de los demás. O sea que en nosotros se refleja la vida de Jesús, porque el apóstol por eso dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que realmente ahora no es la vida nuestra. La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame cada día. Sígame cada día. Porque esa es la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros morimos, hay la posibilidad de que la vida de Cristo se vea en nosotros. No lo que yo quiera hacer, dice el himno, ni donde quiera ir. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor y así feliz yo pueda ir. Es verdad que ahora lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Por eso no vivimos nosotros. Nosotros morimos el día que nos arrepentimos y nos convertimos. Y comenzó una nueva vida y sepultamos la vida vieja y ahora vivimos la vida del Espíritu. Ese es nuestro estilo de vida actual, una vida según el Espíritu. Y la vida según el Espíritu nos la traza
la palabra de Dios. Por eso usted lo primero que lee en Mateo es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte le dicen cómo orar, qué hacer con la ira. Le dicen cómo actuar con los enemigos, le dicen cómo hacer el ayuno. El Señor dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo ahora. ¿Por qué? Porque la vida antigua pasó y comenzó una nueva. Jesucristo por eso dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, es importante entonces, porque donde hay fe, hay voluntad de actuar. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y no es que él titubeó, a él le dijeron, sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito. Y entonces él madrugó, la Biblia dice que él madrugó. Y ensilló los asnos, se llevó 2 criados al lugar donde Dios le iba a mostrar para sacrificar a su hijo. Y eso no era cuento, él se fue a sacrificarlo. Llegó a un sitio y le dijo a los dos siervos que tenía, espérennos aquí, nosotros iremos, ofreceremos al sacrificio, adoraremos y volveremos. Y la Biblia dice que eso lo hizo por fe. En la carta a los Romanos dice cómo se manifestó esa fe de Abraham. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Es que él no dudó de la palabra de Dios, porque él creyó que el que le pidió a su hijo era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de entre los cuales en figura lo hizo. Y de aquel ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pero él no dudó nunca de Dios. Él tomó las piedras, él puso la leña, él tenía el cuchillo. Su hijo le preguntó, ¿y dónde está el sacrificio, padre mío? Y él dijo, el Señor se proveerá de sacrificio, hijo mío. Y puso a su hijo sobre la leña y alzó el cuchillo y el cuchillo iba bajando cuando el Señor, detén tu mano, Abraham. O sea, él no creía a Dios así como una ilusión, no, él lo creía de verdad. Dice, yo si le sacrifico a mi hijo, él lo levanta. Él lo levanta. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros también andamos en vida nueva, en una vida de fe. Antes andábamos según lo que nos decía nuestra propia mente. Los deseos de la carne nos gobernaban, pero ahora es el Espíritu el que produce el querer como el hacer en nosotros, por su buena voluntad. Ahora a nosotros nos parece que cuando somos humildes, porque dice, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Y dice para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo no me paso el semáforo porque esté prohibido, no me lo paso porque yo no quiero pasármelo. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a mi Dios. Yo doy el diezmo, aunque todo el mundo dice que eso ya no se usa. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia dice que cuando uno da el diezmo, uno lo que está reconociendo es que Él es mi Señor, que Él es el dueño de todo y es mi Señor. Y Deuteronomio 26, la ley reglamenta el por qué dar el diezmo y le dice al pueblo, algo que es de fe, le pone unas normas y le dice el por qué. Y dice, mira, cuando tú hayas diezmado sin defecto todo lo que Dios te hubiere dado para diezmar, entonces tú estarás diciendo, Jehová es mi Padre. Y yo me comprometo dando este diezmo a ser santo para Él. Y siendo santo para Él, Él me pondrá por cabeza y no por cola. Bendito el Señor. Y Él ha declarado hoy solemnemente, cuando yo deposito este diezmo, que yo soy su hijo y que me va a bendecir y me va a poner para honra y gloria de su nombre.
Entonces es más que dinero, es una convicción que yo tengo en mi corazón y por eso yo vivo acorde a eso que dice la Biblia. Y entonces es más que dinero porque cada vez que lo traigo yo estoy refrendando que yo soy hijo de Dios, que yo soy su servidor, que yo quiero hacer su voluntad porque a mí me agrada hacer su voluntad, porque yo le amo y yo le amo porque Él me demostró que Él me amó primero y me amó de tal manera que se hizo semejante a mí sin pecado y se fue a la cruz del Calvario y me sustituyó en el lugar de la muerte y clavó el acta y los decretos que me eran contrarios en la cruz y triunfó por mí sobre las potestades, sobre el diablo y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Quitó la pared de separación y me abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, y me dio acceso para que yo entrara con confianza a los mismos cielos, al trono de su gracia y hallara gracia, misericordia y socorro oportuno. Bendito sea el Señor. Y cuando yo encontré ese socorro, hermano, entonces ya yo no digo de dónde vendrá mi socorro. ¿Sabe por qué? Porque mi socorro puntual siempre viene del que hizo los cielos y la tierra. Y cuando yo voy a orar digo, y si Él hizo el cielo y la tierra, ¿habrá algo difícil para Él? No hay nada difícil, no hay nada imposible para Él. Y por eso entonces yo camino de la mano de Él y mi vida es agradable a Él y hago su voluntad con alegría. La Biblia dice de Abraham que él no conoció a Dios como Jehová, lo conoció como el omnipotente. Y claro, como lo conoció por el omnipotente, cada vez que Dios le decía algo, la Biblia dice, y creyó Dios, y creyó Abraham a Dios, y creyó Abraham a Dios. Moisés le creyó a Dios y entonces dice que cuando Moisés le creyó a Dios y Dios le mostró en el monte cómo iba a ser el tabernáculo, cómo iba a ser los utensilios, cómo iba a ser con los sacerdotes y entonces usted encuentra unos capítulos que a veces parece que fueran canzones a la carne porque dice y Moisés hizo como le fue mostrado en el monte, hizo las cucharitas como le fue mostrado en el monte, hizo las lámparas como le fue mostrado en el monte, puso las cortinas como le fue mostrado en el monte, vistió a los sacerdotes como le fue mostrado en el monte, hizo los sacrificios como le fue mostrado en el monte. Y es que el que ve y el que experimenta la presencia de Dios, la nueva vida, a él le gusta hacer las cosas como Dios les guía a hacerlas y como Dios le muestra que las haga. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Así que en esta noche, estimado hermano, viva por fe. Viva por fe. Los principios cristianos son esos puntos de referencia, hermano. Es como cuando uno va en un avión. Y si usted ha viajado en un avión, sabe que cuando el avión se remonta es porque ha vencido la ley de la gravedad. Tiene dos motores que la ciencia dice que una vez que se encienden es casi imposible que se apaguen. Pero en Dios no es casi, sino que es imposible que se apaguen. Cuando esta nueva vida surgió, cuando Cristo entregó su espíritu y surgió la nueva vida, allá en la cruz del Calvario, esta vida no la hace retroceder nadie. ¿Por qué? Porque aunque el Hijo de Dios fue crucificado en debilidad, la Biblia dice que ahora tiene el poder de una vida indestructible. Y esa vida indestructible está en nosotros. A nosotros nos ha sido dado un reino inconmovible, un reino que permanece. Y con esas bases, entonces nosotros nos remontamos y nuestra vida trasciende a esta vida de este mundo. Aleluya. Osa practusala majada la casa. Sí, trasciende. Y cuando va así en esa vida nuestra, va como en vuelo crucero de un avión. ¿Sabe lo que sucede? Que entonces a veces ocurre como cuando uno va en un avión, va sobre las nubes, porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Vamos sobre las nubes como en un avión. Pero cuando estamos allá parece que los motores no se oyen. A veces el oído no oye el motor. Parece que el motor se hubiera apagado. A veces parece que hiciera un cambio de revoluciones el motor y parece que se apagara. Si usted ha viajado en avión sabe que es así. Y si coge un vacío en ese momento, en el momento que su oído le está diciendo que parece que el motor se apagó,
y cae en un vacío, o sea, el avión como si descendiera rápidamente, su cuerpo le está diciendo que algo está pasando, entonces usted se agarra y se le ponen los nudillos blancos porque se agarra a la silla. Hay gente que grita, hay gente que llora, porque yo he estado en aviones que le ha tocado así, pero ¿sabe qué? Que usted tiene unos puntos de referencia, y es que la ley dice que luego que un motor de un avión se enciende, no se va a apagar. Y que realmente, aunque el oído le dice a usted que se apagó el motor, no se ha apagado, sino que como usted no ve las nubes, usted cree que el avión está detenido porque no tiene esos puntos de referencia, y usted no ve las nubes porque está por encima de las nubes. Pero ¿sabe qué? Que el avión va a 900 kilómetros por hora. O sea que aunque su oído y sus ojos le digan una cosa, el conocimiento que usted tiene le dice otra cosa. Y entonces se llena de fuerza. Nosotros conocemos a Jesús. Nosotros sabemos quién es Jesús, el que venció a la muerte al tercer día, el que nos dio un adelanto de su gloria, dándonos su Espíritu Santo como una zarra que pisa un negocio. Y eso nos dice que hay alguien que va a volver para redimir nuestro cuerpo. Bendito el Señor, porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación para que sea cual el cuerpo de la gloria suya, por el poder que tiene Jesucristo para reunir a sí mismo todas las cosas, para sujetarlas a Él. Nosotros creemos en esta palabra, hermano. Dice, asidos de la palabra de vida, para que el día del Señor no hayamos corrido en vano, no hayamos caminado en vano, no hayamos vivido en vano. Agárrese de la palabra. Démosle gracias a Dios en esta noche por su bendición. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle gracias porque nos has permitido, Señor, tener preciosas y grandísimas promesas. Oh Padre, Gloria a Dios. aleluya. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en mirar como se mira una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. Aleluya. Podemos caminar en fe, podemos poner en práctica la palabra y hacerlo con convicción, con seguridad, porque el que nos dijo es fiel. Nosotros también podemos ser fieles. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad y por tu amor, por tu benignidad, por tu grandeza, por tu bendición, por tu palabra. Ayúdanos a practicarla siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya.